Bueno, buenas tardes a todos. A continuación, tengo el honor de presentar los contenidos del quinto número de la revista, que en líneas generales se asemejan un poco al esquema que seguimos en años anteriores, aunque hay algunas novedades. Y tenemos que decir que este año llegamos a la presentación con un nuevo récord, 140 páginas, son las que conforman este número, siendo el número más extenso hasta la fecha. Comenzamos con la portada, para la cual hemos elegido una fantástica fotografía de Javier Baladrón. La imagen protagonista es una de las más icónicas de nuestra Semana Santa, como es la Señora de Valladolid, Nuestra Señora de las Angustias, realizada por Juan de Juni entre 1561 y 1570. En la portada la observamos en primer plano el día de su bajada extraordinaria para dar inicio a la Santa Misión Evangelizadora, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre. Y la contraportada también es esta misma imagen y es obra de Rubén Olmedo. En esta ocasión la imagen nos está dando la espalda en el interior de su iglesia penitencial. Nada más abrir la revista, nos encontramos el staff de colaboradores de este quinto número y en este aspecto también hemos batido el récord, ya que son 29 las personas que este año participan en la revista. A todos ellos queremos agradecerles la gran ilusión que nos han mostrado en colaborar y también los magníficos textos que todos ellos nos han brindado. Contamos con numerosos profesionales que nos ayudan a tratar desde un punto de vista histórico-artístico diversos aspectos relacionados con nuestra Semana de Pasión. Pero si hay algo común en casi todos de nosotros es nuestra pertenencia a alguna de las 20 cofradías que conforman nuestra Semana Santa, y es que si el objetivo primordial de la revista es dar a conocer la Semana Santa de Valladolid, qué mejor forma que hacerlo que dando voz a sus principales protagonistas, como somos los cofrades. El saludo de este año lo ha realizado el deán de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valladolid, Manuel Fernández Narros. Su texto, Cómo vivir la pasión con pasión, nos ayuda a vivir una semana que realmente sea santa y potenciar nuestra fe en Jesucristo. Y pasamos a la entrevista que realizamos cada año a alguna personalidad que tiene que ver con la Semana Santa. El primer año fue un conservador del Museo Nacional de Escultura, el segundo año fue una escultora actual con obra en nuestra ciudad, el tercer año fue un antropólogo, el cuarto año fue todo un pionero en la retransmisión de la Semana Santa en televisión, y este quinto año seguimos con esta variedad que nos caracteriza y tenemos una persona plenamente relacionada con la música, como es el compositor David Rivas. A través de las preguntas que el periodista y cofrade Sergio Saseta le ha realizado, nos acerca un poco a la vida de David, a sus orígenes en la música, a sus facetas como músico y como compositor, y también entrará al detalle de la marcha procesional compuesta para la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, que se llama Esperanza en tu cruz. Y estamos seguros que todas las personas que lean esta entrevista van a entrar de lleno en la marcha. Es que yo creo que lo hemos facilitado bastante con una pequeña sorpresita que encontraréis en el interior. Y llegamos a una de las secciones más queridas, como son los testimonios cofrades. Por ello seguimos manteniendo 4 por la buena acogida que tiene. A todos ellos les hacemos la misma pregunta, que es para ti la Semana Santa de Valladolid, y ellos responden de manera personal, desde su punto de vista particular. Este año contamos con David Flores, cofrade de Pasión, Maribí Martín, cofrade de Exaltación, Montserrat Aguado, cofrade del Descendimiento, y Virginia Cuevas, cofrade del Atado a la Columna. Y este año contamos con un artículo más en esta parte de testimonios cofrades, que es la caridad en la cofradía de la Santa Veracruz. Cristina Casado, una de sus cofrades, nos habla de las acciones sociales que tienen lugar a lo largo del año en la cofradía y también de las acciones más puntuales que realizaron con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores. Y entramos en un nuevo apartado de la revista, el de Hagamos Historia, en el que el primer artículo nos cuenta la historia de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, Venerable Orden Tercera, la Santa Cruz Desnuda, que fue fundada a finales del siglo XV y que en la actualidad alumbra 5 pasos. Su hermano ministro, Miguel Romón, y su hermano cofrade Michel nos hablarán de los orígenes de la Tercera Orden Franciscana en España y de diversos aspectos de la Venerable Orden Tercera de Valladolid. También conoceremos las procesiones propias de esta cofradía, como es su Humildad y Penitencia el Jueves Santo y su Vía Crucis el Viernes Santo. Entraremos en los valores de la cofradía y también en las dimensiones de este año jubilar franciscano 2026 y del 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís.
Y a continuación tenemos la sección de historia, propiamente dicha, en la que tenemos 3 artículos. El primero de todos ellos es la procesión del Santo Entierro del convento de San Pablo, que también ha sido escrito por Javier Baladrón, y nos habla de una procesión que se celebró durante aproximadamente 250 años, en la tarde del Viernes Santo, y que fue organizada por los dominicos. En este artículo pues, hace un repaso de sus orígenes, de sus interrupciones y de su posterior desaparición, y también nos habla pues, de sus cambios, de los recorridos y de las diversas imágenes que participaron. El segundo artículo de esta sección, Javier Burreza, nos hablará de los sermones y predicadores de las 7 palabras, con sus orígenes en la catedral y en la parroquia de Santiago, para después pasar a consolidarse en la Plaza Mayor. Nos hablará de la adaptación que ha tenido este evento a lo largo del tiempo a los contextos sociales y políticos, y también nos hará un repaso por algunos de sus predicadores. Es un artículo que además contiene un in memoriam a José Eras Rodríguez, párroco de la Unidad Pastoral de Santiago el Salvador y predicador del sermón en 2013, que falleció el pasado año. Y el tercer artículo de esta sección se denomina el palmesel, que no es otra cosa que un tipo escultórico del que deriva nuestra borriquilla y con el que se celebraba y se celebra el Domingo de Ramos en Centro Europa. Fernando Gutiérrez Baños, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, explora su historia, su distribución geográfica, tipología y función procesional, desde sus primeras referencias en el siglo X hasta su declive. También nos hablará de algunos ejemplos en específico y de la recuperación moderna de esta tradición en algunos lugares. En la siguiente sección, Historia de las procesiones, recordamos procesiones que existen actualmente o que se dejaron de celebrar. En este caso, Javier Juárez nos habla de la procesión del Cristo Despojado, que en la actualidad es la procesión del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, que se celebra el Jueves Santo. En este artículo vamos a abordar la evolución de esta procesión, las imágenes que participaron, los cambios que ha tenido y cómo ha llegado hasta nuestros días. Y llega la sección de fotografías antiguas, en la cual desvelamos fotografías poco conocidas o inéditas. La primera de ellas la pueden ver a la izquierda en pantalla, la hemos denominado Jubileo Legionario, y como ven tiene a San Pablo y a la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros como protagonistas. Es una fotografía tomada en la tarde del Martes Santo del año 2000, en una procesión extraordinaria por motivo del jubileo celebrado por el fin del segundo milenio cristiano, y Julián Díaz Bajo nos contará todos los detalles. La segunda fotografía antigua de la que hablamos, la pueden ver a la derecha, es una fotografía tomada un 15 de abril de 1927, en el que podemos ver a la Virgen de la Piedad en la antigua procesión de la Caridad, y nos hablará de ella Roberto Alonso, que es hermano cofrade de esta cofradía y autor, junto con Raúl Alonso, del podcast Hermanos Cofrades. Y acabamos este apartado histórico hablando de pasos antiguos. En este caso tenemos a la Virgen de las Candelas de la parroquia de San Lorenzo. A través del artículo que Andrés Álvarez Vicente, que es cofrade del Santo Entierro y jefe del Departamento de Conservación y Restauración de la Escuela de Arte de Valladolid, nos va a hablar de la iconografía y de la autoría de esta escultura para después también relacionarla con la Virgen de la Alegría, que actualmente procesiona por nuestras calles el Domingo de Resurrección. Y entramos en un nuevo apartado de la revista Semana Santa de Valladolid, pura maravilla del arte. Y para empezar, empezamos con 2 pasos procesionales que actualmente existen en nuestra Semana Santa. El primero de todos ellos es el Cristo de los Carboneros, de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Fue realizado por Francisco del Rincón hacia 1606, en una época en la que se estaba produciendo la transición entre las pequeñas figuras de papelón y de tela encolada a las de madera policromada. El artículo lo ha escrito Javier Baladrón, que entra al detalle de la historia de la imagen, de las procesiones y de los actos en los que ha participado, y también realiza un análisis estilístico de la imagen al completo. Y recordamos que en tan solo 2 días podremos ver a esta imagen en las calles, ya que este mismo sábado la cofradía organiza un besapié y un Vía Crucis en su honor. El segundo paso del que hablamos es el de Nuestra Señora del Sagrario, que pertenece a la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. Uno de sus cofrades, como es Julio César García Rodríguez, nos va a contar los detalles del proyecto de realización de la imagen hasta llegar al resultado final, así como las procesiones en las que ya ha participado hasta el día de hoy. Cabe recordar que este año va a ser histórico para la imagen y para la cofradía, ya que va a ser la primera vez que veamos esta imagen a hombros en el Jueves Santo. Avanzamos a la siguiente sección, y es que tras haber dedicado en números anteriores esta sección de escultores
A Pedro de Ávila, Francisco del Rincón, Juan de Juni y Andrés Solanes, este año pues, le toca el turno a Genaro Lázaro Gumiel. Antonio Bonet Salamanca va a realizar un repaso por la vida del escultor y por las obras que nos ha dejado en diversas localidades de España. Centrándonos un poco en Valladolid, pues destaca el Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre, que es considerado su obra maestra, y el titular de la cofradía homónima. Precisamente los premios que se dan a la iniciativa cofrade llevan el nombre de nuestro protagonista, los premios Lázaro Gumiel. Asimismo, es autor en Valladolid del San Pedro Regalado, de la Iglesia del Santísimo Salvador y de la Virgen del Pilar, destinada al Santuario de la Gran Promesa. Y también tenemos que hablar pues, de las sedes de nuestras cofradías. Este año le toca el turno a la cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro, y por tanto a la iglesia del convento de Portachil, que es un conjunto ubicado en la calle de Teresa Gil, que en 1970 fue declarado Monumento Nacional o Bien de Interés Cultural. El brillante estudiante de Historia del Arte, Alberto Moro, nos va a hablar de la historia de este convento para pasar a desgranar su amoblamiento interior, sus exquisitos retablos, pinturas y esculturas que alberga. Continuamos este apartado con la sección de Patrimonio Cofrade y este año se lo hemos querido dedicar a las nuevas andas de nuestro Padre Jesús Nazareno, que se estrenaron la pasada Semana Santa del año 2025. Pedro Sevillano, uno de sus cofrades y mayordomo del Nazareno, nos va a contar pues, todos los numerosos detalles que tienen estas andas, que está completamente ligada a la historia de la cofradía y que han sido pensadas, como dice en su artículo, para ser un altar en movimiento en la calle. Y para finalizar con este apartado de Semana Santa de Valladolid, pura maravilla del arte, tenemos esta sección de investigación cofrade, a través de la cual pues, hablamos aspectos que no han sido tratados anteriormente o que pensamos que, bueno, o han sido tratados de manera poco significativa y son completamente relevantes en la Semana Santa. Y este año tenemos 2 artículos que los hemos querido dedicar a los textiles. El primero de todos ellos se denomina Subtum Praesidium, ha sido escrito por Enrique Gómez y Javier Baladrón. En él hablamos de los mantos textiles de María Santísima de la Pasión, destacando su evolución y simbolismo en la cultura cofrade y el arte religioso, con diferentes estilos artísticos y la inclusión de diversos elementos, haciendo de igual manera pues, un recorrido histórico a sus referencias. El segundo artículo es obra de Enrique Gómez, bajo el título Textiles de Pasión en la Semana Santa de Valladolid. El autor va a realizar un recorrido que abarca desde los paños de pureza hasta los sudarios y las túnicas, subrayando que los textiles pues, han sido una parte integral de las imágenes de pasión desde sus orígenes y asimismo nos va a ofrecer una evolución histórica a lo largo del tiempo. Y es que conviene recordarlo, aunque se suele asociar el uso de los textiles a la idiosincrasia andaluza, estos elementos forman parte de la tradición castellana desde la Edad Media. De hecho, escultores como Gregorio Fernández realizaron algunas imágenes precisamente concebidas para vestir con este tipo de piezas. Avanzamos la revista y con ello pues, un nuevo apartado, como es el dedicado a la Semana Santa de este año, de 2026, y lo hacemos con el cartel que ha realizado Augusto Ferrer Dalmau. El protagonista es Nuestra Señora de las Angustias y a su lado tenemos una glosa realizada por Alejandro José Carrión, que es el secretario de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Y pasamos a las novedades que las cofradías nos presentan este año, tanto a nivel de actos, como a nivel de recorridos, como a nivel de patrimonio y otra serie de noticias relevantes. A destacar, pues sería la nueva procesión que el Domingo de Ramos tendrá la Cofradía de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón, en el que podremos ver al prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos, andas. Y tomando el testigo del año pasado, pues este año también tenemos un artículo del Ayuntamiento de Valladolid, elaborado por Juan Manuel Guimerans, gerente de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo. Su texto, titulado Valladolid en Semana Santa, Camino y Silencio, deja constancia que la ciudad no necesita ruido para imponerse, nos habla de los orígenes de la Semana Santa y cómo ha dejado huella en nuestros días, con conjuntos históricos sobresalientes que podemos ver en nuestras calles y también con momentos litúrgicos especiales que vivimos cada año. Y llegamos a un nuevo apartado de la revista, Más allá de la Semana Santa, donde en primer lugar damos a conocer a las cofradías de gloria, en este caso a la Real Congregación de Nuestra Señora de la Valvanera. Y quién mejor hacerlo que Javier Juárez, que nos habla de ellas durante todo el año en su ya mítico blog Glorias de Valladolid.
En este artículo hablaremos de los inicios de la congregación en la parroquia del Santísimo Salvador de Valladolid en 1731, la organización de festividades en su honor y también el establecimiento de diversas tradiciones. El artículo también va a abordar aspectos relacionados con esta congregación, como puede ser la capilla, diseñada por arquitectos locales, la imagen de Nuestra Señora de la Valvanera, sus andas, o también nos hablará de las procesiones en las que ha participado. Y en este número de la revista pues no podíamos dejar pasar dos acontecimientos especiales que tuvieron lugar el pasado año, y es por ello que tenemos pues dos artículos especiales. El primero de ellos es una crónica de la Santa Misión de Nuestra Señora de las Angustias, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre y se denomina Mater Spei Nostrae. A través de él, Ángel Gallego Rubio nos va a realizar un repaso de las 4 etapas que tuvieron lugar a lo largo de los 10 días que duró la misión, destacando pues momentos muy emotivos y especiales que seguro que todos recordamos. El segundo artículo está dedicado a la Magna Mariana como celebración del 75 aniversario del dogma de la Asunción. Aunque suspendida por la lluvia, Miguel Erguedas nos va a hablar y nos va a recordar el acto que tuvo lugar en la catedral y las cofradías y las imágenes de gloria que participaron. A continuación, gracias a Enrique Gómez, nos trasladamos hasta Peñafiel para conocer su historia y la evolución de su Semana Santa, que es declarada Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León. Viajaremos desde sus orígenes en el siglo XVI hasta la actualidad. Explica el papel clave de las cofradías penitenciales, su declive en el siglo XIX y su renovación en el siglo XX, para pasar a analizar sus desfiles procesionales, que se inician el sábado previo al Viernes de Dolores. También se destacan actos singulares, como el que ven en pantalla, que se trata de la Bajada del Ángel, que es el acto central del Domingo de Resurrección, y que es Fiesta de Interés Turístico Nacional. El artículo deja constancia de la riqueza de los pasos y de sus imágenes y del mantenimiento de sus pasos a lo vivo como recuerdo de los antiguos autos sacramentales. Y al igual que el año pasado, pues ya que invitamos a una Semana Santa, pues también invitamos a una cofradía, y este caso es el Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León, fundada en 1611 y con aproximadamente 4.500 miembros. Luis Ángel Ruiz Serrano, camarero de la Madre Dolorosa de esta cofradía, nos habla de su historia y de los cambios que se han producido, eventos importantes de la cofradía, y nos detallará los 13 pasos que forman la procesión de los pasos del Viernes Santo. Y si invitamos a una Semana Santa y a una cofradía, pues nos falta invitar a unos pasos. En este número de la revista hemos invitado a 2. El primero de ellos es Nuestra Madre de las Angustias de Zamora, en el cual Juan Manuel Lorenzo Díez, que es el director de la revista Barandales, nos habla de esta imagen mariana que tiene una grandísima devoción, tanto que es conocida en su ciudad simplemente como Nuestra Madre, y que es venerada en su capilla de la iglesia de San Vicente de Zamora. Destaca, como pueden ver, por su expresión de dolor y serenidad, y fue realizada por Ramón Álvarez en 1879. En el artículo conoceremos la historia de la cofradía, el análisis al detalle de la imagen y también otros datos relacionados con la misma. Y el otro paso que hemos invitado pues es a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli de Madrid, en este caso Enrique Guevara, que es el director de la revista de Semana Santa de Madrid, nos habla de esta venerada escultura desde 1682 que está ligada a los padres trinitarios descalzos y a los padres capuchinos. A día de hoy, pues es una imagen que atrae a miles de peregrinos, y vamos a conocer la historia de la imagen, su trayectoria devocional y también el análisis estilístico de la misma. Y las 2 últimas páginas de la revista este año las hemos querido dedicar al Viernes de Dolores, al Sábado de Pasión y al Domingo de Ramos. En la parte superior izquierda pueden ver las cofradías que procesionan, con sus imágenes, con sus autores y con sus sedes, y también las fotografías que han sido seleccionadas del concurso que lanzamos hace unos meses. Este año contamos con fotografías de Ricardo Pastor Pequeño, Luis Carlos Rodríguez García, Eduardo Vaquero Hidrosa, Noelia Muñoz Luque, Virginia Cuevas y Marcos Valdespino. A todos ellos queremos agradecer que nos hayan cedido sus fotografías para ilustrar esta sección, agradecimiento que extendemos a todas las personas que participaron en el concurso y también que extendemos a todas las personas que nos han cedido sus fotografías para ilustrar toda la revista, en especial a Rubén Olmedo y a Virginia Cuevas, a los cuales hemos recurrido en numerosas ocasiones. Y antes de finalizar el acto, quisiéramos aprovechar también para daros noticia de una campaña solidaria que se está llevando a cabo muy cerca de aquí.
en el convento de las Concepcionistas. Bajo el lema Padrina una viga, solicitan colaboración para poder restaurar las vigas de su claustro renacentista, que en estos momentos pues, se encuentran en un estado muy delicado, con riesgo incluso de colapso. Se trata de un patrimonio enorme, de valor histórico y espiritual para nuestra ciudad, y pues toda ayuda, por pequeña que sea, siempre será bien recibida. Por ello, pues os animamos a colaborar y a difundir esta iniciativa, contribuyendo a la conservación de un legado pues, que al final forma parte de todos. Y sin más, para finalizar el acto, pues os dejamos los lugares y cofradías que a día de hoy hemos podido confirmar para comercializar la revista. Los puntos de venta confirmados: tienda de Junta de Cofradías de Semana Santa, Santa Iglesia Catedral Metropolitana, Flores Rebeca, Librería Fresnos, Librería En un Bosque de Hojas, Librería Santuario Nacional de la Gran Promesa, Librería Paulinas, Librería Margen, Librería Sandoval, Librería El Sueño de Pepa, Librería Júlcar, Tienda Playmina, Museo de San Joaquín y Santa Ana, Kiosco Calderón, Kiosco de la Plaza del Corrillo, Kiosco de Plaza España, Kiosco de Plaza San Juan, Kiosco de Plaza Santa Cruz, Kiosco de Calle de la Merced y Don Sancho. Y fuera de Valladolid capital también tenemos puntos de venta, como es la Librería de Ángela en Benavente, la Tienda Cofrade de Semana Santa de Medina del Campo, el Centro de Interpretación Huellas de Pasión también en Medina del Campo, la Cofradía El Dulce Nombre de Jesús de León y la Librería Semurete en Zamora. Y de cofradías tenemos a la Sagrada Cena, a la Oración del Huerto, Resucitado, Artilleros, Nazareno, Despojado, Pasión, Exaltación, Siete Palabras, Sangre, Descendimiento, Veracruz, Piedad, Franciscanos y Angustias. Y para envíos fuera de Valladolid capital tenemos el correo lapasiondevalladolid@gmail.com, el Instagram La Pasión de Valladolid o la web lapasiondevalladolid.webnode.es. Nos podéis escribir por donde queráis. Y sin más, pues agradecerles muchísimo el interés y la asistencia al acto. Así que muchas gracias.